So Bam, bam. Ok, ok. De chill, de chill. A ver, a ver, a ver. Sí. Entonces, comenzamos con los buenos de T1. Yo un poco para atrás a ver qué pasó atrás. Bam, 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 bam. Quiero ver qué pasó. A ver, a ver. Sí, ok. Listo. And look at this. I love this from Ok. Nongshim. They are Banearon. actually Banearon. giving that one be the first ban is their matchup score and two of El those primer ban fue B. O sea que ya van por el pickup. No, el primer ban fue Calista. A ver. victories. A ver. Ok. But he's up Primer against Jiwoo. ban. Jiwoo has often had his number. I think it's 6-3 or 6, something like that is their matchup score, and two of those victories for Bull Primer ban very B. recently. Vi going to be the first? Le negaron el pickup, supongo. Para que no iniciaran. Simplemente hicieron banear un B porque querían piquear algo sin movilidad. Y te banearon Calista. Supongo para que esto no piquen en Calista en el A1. Entonces, ¿qué va? Entonces, banearon B ahorita. Lucian para mantener a Lucian Nami. I love this from Nongshim. They are actually giving Bull the respect he deserves on the Un champions. Way, porque quitaron a Lucian Nami y quitaron a la Villa, así que no pueden jugar Way. Faker no puede jugar Way. Este Faker. No, este no es Faker. Idea. No, porque no quieren que juegue Way. having that A ver. unique agency for the Bull and front of Este makes so much es of a difference. KDF y Even from bringing NS. out like the Ziggs Pike, where it wasn't necessarily their lane that had the Molder, agency, porque está it was broken freeing up básicamente. Andal to make that impact on the map, which actually had some decent Cena, success. ok. Viendo lo que piquearon. Tiene que picar un jugador, un campeón que tenga disengage y engage a la vez. Puede ser Asir. Asir o... Sí, Asir. Era más común en la LCK. Asir. Even though the game didn't go their way up against Genji, so Asir o you know, Varus. on Varus that también tiene line buen of really engage. impact, the Varus is one Que of ya those tienen picks ganado that en really rango. can take En control. rango tienen un rango, así que tienen que buscar algo que le gane a Varus.
En la botlane de Varus. ¿Qué puede ser? Yep. Te ha puesto un campeón que te puedo para ganarle a Varus. No está Senna, no está Kalista, no está Smolder. Campeón que le gana a Varus. En bot. A ver. To go on the lethality build and really apply Creo the que pressure. jugaron. Can go on hit, which isn't going to provide as much in the early levels, just because you're not being as oppressive with the poke, but better at cutting through tanks when it gets to Seri. that point. And Quedaron sin una de esas y Seri picaron Seri. quickly going to take Que tiene buena teamfight, Zeri supongo. and eyeing up the Nocturne. Y el I think the Nocturne, Zeri is a si little jugando Nocturne me voy a dangerous pick up when para Nash is still eliminar up and gente available. I aislada. feel Tienen like que jugar the mapa double abierto. archery is very, very tough. Si jugando Nocturne jugaba full mapa For Zeri abierto. to be able to survive through with a shorter range, but Nocturne going to come through. Sí, iba a mapa Sensing abierto a death básicamente. ball. I really am. Como I feel like Asir. taking the Nocturne's kind of like Asir, setting up porque for es el it, like, engage take del the Ash, do Nocturne, it, pero we'll see how it goes. tienes que llegar con el We'll escudo, just try así que and no kill vamos a them. jugar a eso. And you Bueno, can si see that vamos a jugar con immediately, toda su pija. you know, it's Bueno, very para clear ellos that no Maokai. Nocturne are going Con el for nuevo a parche more banearon dive Maokai, focus, así short que range composition. no Quantum hay Freaks have problema. adapted and gone, okay, Maokai is here. Try and reach our backline. Más problema Give it el your best shot. I feel like El Varus, el Maokai. Orianna would make a lot of sense here. Yep. To the Azir, obviously syncs really well with the y que se Nocturne. van a I ir. wouldn't mind the Talir as well. I know that Colmy hasn't found very much recent Panseri. success, but Sí, vamos a jugar full pickup, mapa abierto, dividirlos básicamente para que Maokai no pueda meter la guerra a nadie y que sea una pelea 5 contra 5, que sea más bien una pelea de tipo, este es el río, que y acá está el dragón básicamente. Que acá esté una parte del equipo y acá está la otra parte del equipo. R de Taliyah, R de Nocturne, entran, matan a 1, a 3 y luego van por lo de acá o lo dejan vivir simplemente porque no tienen forma de pelear el 2 contra 5 o el 3 contra 5. A ver. it is one of his favorite champions. Decent matchup into the Azir as well, and does dissuade a few Ahora other tienen picks que from banear. coming in. Harder to play things like Cassante, I guess, as he's Añadir más trying to engage, dash tipo, around. tienen que quitar lo que Well, hagamos that one, I wonder if engage. they do end up banning the Una Ash rel, here, or if they really fuera para que no want tengan to be able el to just el have a flex. target who could they Tiene que die banear el on. rel es lo mejor. Tom Kench might make Si no sense or tienen el something. flex de You wanna support take away jungla con el something that Maokai. comes with that extra element of safety, Renata not, para quitar el definitely something disengage. Yeah. that cause a lot of issues. Porque On el the other Nocturne en la side, I serie feel like tienen que Quantum primero con Freaks, we know disengage that, like, también la Dunder's gonna la tipa have está the la option of either Taliyah. picking up something like the Cassante Quitaron or go alistar para counterpick. que, So a lot para of que no dividiera más flexibility el mapa in the básicamente, para que no second, los empujara lejos, rotation para que no on hiciera red de que side. But they're opting to go for the que Alistar ban, tú estás aquí which y de has tus aliados split into Nautilus. y te empujan para acá We've seen a fair y bit. te mueres. Yeah, it's a very interesting one for me, A ver, just a ver, because I ¿cómo think va a that ser? Peter will be Otro playing baneo. Nautilus if he can get his hands on it. Están Hasn't tirando el found that much disengage. success recently O on sea, the tú estás champion jugando itself, full but acá, just feels like estás a jugando no-brainer to either full ban it away or pick it up a themselves. atrapar gente. They are going to ban it away básicamente. though, and I wonder what that Y means cuando se as pongan en una far as pelea what juntos, Peter's esta going to tipa take into this lane. va a ser más de, Might más que de be pelear we're juntos, va a looking ser at something de a little bit more enchanted jugar a based, asesinar gente que a esté little muy bit more, reunida sin sentido. engaged towards the top Que side of estos the se map paren. and allow Peter to Y go back to estos his están roots jugando and some a of his sacar a alguien del lugar play o and iniciar a alguien. I Básicamente completely este doesn't protege a work for me este, in this game, but you mientras know que what I este busca mean, una that's jugada what para I- que estos dos Cassante ban puedan makes iniciar una sense. I pelea. feel like if I was Nongshim, I would have wanted to go Cassante on 4 and then get counterpick for support. So Yeah. what you're up against. If Quitaron a Cassante. Rakan perfecto. would be really O sea, powerful, but they a los pick que Rakan on divides, 4, los which divides, luego for the team le fighting metes, is aquí te da fantastic. Taliyah, A este lot es el of río. engage threat, which they Divides, need va up Rakan, against a el strong Nocturne entra. backline. Están sesiados y Rakan con isn't the daño, strongest básicamente, laner. y no pueden A lot correr of aquí. vulnerabilities that could be exposed, so I wonder if here Quantum Freaks just commit to like the Ashe and just go, okay, we're just gonna Joder, win qué lane más, so qué hard, más. you don't get to play the game. There is risk Atrox involved with that up para against the pelear. Nocturne, but if the Otros Nocturne va a ends up tener falling un flat in its face, blind bot lane pick en falls top, too far supongo, behind, maybe básicamente. they won't be able to bring it back through. Continue Que with pueden the jugar un anti-dive Yone, un remake, Yone sería that's very bueno. popular when you know the enemy team is Yone, trying to get up close and personal. bueno, Lizzie, Ooh, bueno, looks like it Lizzie. might just be Diego, The Maokai nah, support. Maokai Lizzie support. mejor, Maokai para quitar a la support gente de has encima, been dice engage picked puro y duro. almost specifically into Lo quitas de Rakan. encima cuando venga el Rakan Just a because pegar. it's so No good se at juega ni para utilizing engage, them pero no for creo. smash to get him out of there. O sea, no le Does, falta un tank, no le falta try aguantar, le running falta the old charming poder and parar a stuff la like gente that. enfrente de su cara. Sejuani being the Que consideration juegan, in this is supongo. very Bueno, pero popular ya in creo que team vamos a parar el composition Nocturne at the y el moment. Rakan a la We'll vez. see what the Mientras que está Bulldog sigue does pegándote y use la the Taliyah te grasp dividió el tactic as mapa. well on the Pero bueno, Azir vamos a ver to qué just tal make sale. everyone Pudir, extraordinarily beefy. pudir. Basura de What top. this means De for top the es Varus como, is going to be an interesting es one, como because they jugar know a that Mecha on Post, hit básicamente. gets a Vas a lot jugar, more quédate value aquí, when
when you've basically pushear, got an entire correr, team full of frontline. pushear, There's so correr, many champions on the pushear, side of correr. Fruits that can help Básicamente eso, create judío. space for him, Y help si lock el people tipo down, enemigo so juega mal, I think te lo van a it coger. would Porque make este more bicho sense in this está friado, te situation, pega y te but baja I 0-100 en un don't think segundo. Vitality is really that bad, just Pero no because debería there poder are targets acercarse to el protect on UDIR. El targets, UDIR es which, más I básicamente think para meterle especially when presión, Noction's para gonna dividirle más el always mapa. be able to close Para que on mientras you, que ellos están you know, persiguiendo el dealing UDIR with aquí him once he arriba, gets los de acá there. abajo puedan I think matar it makes al more sense. Nasir o Kind al of gone on what you Varus. said, yeah, the Maokai, Y si no we've matan a seen nadie, him, pues están los you 5 know, juntos he's still persiguiendo a un very UDIR y el confident UDIR jungler. corre We've seen y this estos with manes low priority van por rise acá game. abajo. Taking the Básicamente. Rakan into it, Empujan y it's a pretty rough empujan. matchup. You know, Hasta que el one UDIR of the está things corriendo de Rakan ellos. hates more than anything is point and click CC, and that is kind of Aquí Maokai's thing, is el the draft W lo into the ganó. queue, so Peter's Acá, going to find it ganó difficult navigating these team fights when there is just the ability to el lock lado him rojo. down quite comfortably. But we also Pero have por seen mucho, that por demasiado, Maokai diré. without resources isn't as dangerous as you may have otherwise expected, right? I think Senna Maokai has really shown that Maokai in the support role can be very, very strong, but he's still pretty squishy if he's just a support. These Condon didn't get one. Oh Listo, my comenzamos. It's alright, this is the first one. It's my first of the week, and you said it, and oh my god, I'm gonna get fired for Acá that. la top, en los Oh primeros my niveles God. gana UDIR, It's, en los otros it's niveles not great, gana but it's okay, Adrox. because You know what it was? You just said it Si el so Nocturne empieza realistically. en I top, thought you it was expected the fans I were was gonna no se van a come. encontrar el Nocturne ni el... Yeah, you no, know, and I was like, you don't need I to butter me up. I Ni was, Nocturne ni I la was looking Sejuani se van a over, I was like, what are encontrar, the cual crowd es doing? Oh my mucho god. mejor para Nocturne que para Sejuani porque no tú quieres escalar su level 6. Alright, Pero es well, it's perder alright. en las Game larvas two, porque game two, si we usa esa can, ruta, we can figure it básicamente out. lo que quiere hacer es We can see hacer that aquí, Bulldog has not taken the aquí, grasp, so it is just aquí, going to be the regular luego se hace aquí, habla acá, 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 And it's limpia gonna be the cosa, Vitality, pone para acá, so acá, anyone who used that acá, poke paquea, against the larvas. relative short range of Así Nongshim. listo. Obviously, Nongshim have a lot of ability to gap close, Ah, no, but se quiso comenzar en la W, o sea, que se quiere enfrentar a la Sejuani. Pero se quiere enfrentar a Sejuani básicamente esperando que UDIR saque el gane de la presión, que es lo que va a hacer. Está esperando que Taliyah gane la presión, que es lo que va a pasar. Que cuando se encuentren aquí, él va a poder pelearle a la Sejuani el bichito del cangrejo y en negárselo, y luego irse directamente al otro cangrejo. That isn't winning. La botlane lo que debería hacer es no pushear, que es hacer full tranquis y esperar a que les pushen. Farmear tranquilito, quedarse aquí para que no puedan iniciar ningún gank por si acaso. No creo que lo ganken igual, pero si no tienen necesidad de pushear, no pushean. Que creo que lo que están haciendo no están pusheando, porque lo que quiere el Nocturne es enfrentarse a esta gente aquí. Aquí se quiere enfrentar a Sejuani, la quiere matar. O mínimo dejarlo afuera y luego irse los cangrejos y sacar el level 6 lo más rápido posible. A ver si pasa lo que dije. A ver si pasa lo que dije. A ver. Sí, justamente la voz dio la presión, sacaron presión. Esto es facilito. A ver. Va buscando a los Sejuani. Le ganó la presión. Bueno, no le ganó la presión, básicamente pelearon. A ver, UDIR está ganando la presión totalmente. Ah, mira, Sejuani se dio cuenta. Mira. Mira esto, papá. Aquí la Sejuani se dio cuenta de que el UDIR bajó. Bajó a meterle presión. Porque aquí ella perdió la presión. Así que tiene mucha presión en este área de aquí. Acá estaban jugando muy adelante. Entonces lo que hizo Sejuani dijo, bueno, ¿me quieres pelear aquí? Bueno, me ayuda. Agarro de aquí, vengo para acá y tengo los cangrejos. Así no peleo contigo, no pierdo tiempo peleando contigo. ¿Qué puede pasar ahora? Lo que debe hacer el Nocturne es vaquearse, hacerse el grompo, el lobo, el cuchillo. Uy, no, sacaron kill. No, no. Sacaron flash. No pueden pelear no pueden pelear las larvas. Las larvas son full de Nocturne. El Nocturne tiene minuto 4. Aquí el Nocturne puede ir directamente a larvas, lo cual no sería buena idea. Debería sapo. Sapo primero. Hacer los sapos. A mí no que vaya a jugar por dragón, no debería porque la botlane está muy pusheada y tampoco lo puede gankear si va sapo. De sapo va lobo, de lobo a picuchillo, de picuchillo a golem y luego a larvas. O puede que solamente vaya por sapo, lobos, picuchillo y palabras, larvas. Uy, no, qué basura, loco. A ver, ¿cómo lo mataron? ¿Qué porquería? Tienen que ver ese, no. ¿Cómo lo mataron? O sea, se supone que
Estaban perdiendo presión, a ver qué pasó. A ver. Uy, no, estás mal paradísimo, man. O sea, si sabes que tu ADC vaqueó, ¿qué haces parado aquí, man? Aquí, estás parado aquí, tienes que correr hasta acá. Hijo, o sea, fuck. O sea, aquí te están friseando. No puedes malfarmear porque eres el support, no tienes rango. Te vas a meter contra una Rakan y una Seri, y un Seri. O sea, bro. Tu línea, tú tienes que estar parado mínimo aquí. Aquí o te vas a quedar con tu ADC. No puedes estar parado ahí adelante. Eso fue un error de principiante. O sea, que no es principiante, tipo es un pro. Pero, you know. A ver. Bueno, ya le. O sea, ahora el plan de Nocturne debes hacer las larvas y luego hacer el dragón. Porque ahora tiene, aparte tiene la presión en bot. En minuto 5, tipo, se hace las larvas. Boom. Las larvas. Boom. Se puede hacer un objetivo más, maybe. Mete presión a algún lado. Vaquea. La bot vaquea con él y van todos dragón y sacaron larvas y dragón free. A menos que pase algo más, pero no debería. O sea, ya ellos ganaron todo el parte del early. Gracias. Kill free. O sea, porquería. Fuck, que se paró ahí, man. Es evidente, loco. Ludi lo va aquí a hacer las larvas, para ayudar en larvas. Faltan 30 segundos. El otro no debe farmear esa mierda rápido. La farmea rapidísimo. La sapo rapidísimo. Va esto es lo más importante. Luego se va directo a larvas. Hasta puedes foldear los logos, aunque no creo que sea buena idea. Ya vas en camino, así que total. Ahí jugó muy mal a Maokai se dio demasiado espacio. No sé por qué, o sea, no le pinguearon ni nada, no sé, no me di cuenta. O sea, era tan evidente que no tienes que hacer nada ahí, simplemente esperar la jugada. Porque pegan ese tradeo de objetivos. O sea, Wani hacía dragón, mientras que el otro hacía larva, pero ahora no puedes hacer ni dragón ni nada, tienen que esperar. Ok, larva free. Maybe Wani quiere pelearlo. No, no debería. O sea, es useless pelear eso. Nunca lo vas a pelear. Con un Asir metido en torre y con un Atrox que acaba de llegar. O sea, sería muy risky pelear esa mierda. Aparte de Rakan en top y tu Maokai está abajo. Pidiendo perdón. Sí, es free. Ahora lo que puede hacer Nocturne puede hacer dos cosas. Uno, correr directamente. Correr directamente acá, hacerte esto, o ir directo de aquí a acá, lo cual no creo que sea buena idea porque tiene mucho oro y mucho XP perdido si hace eso, porque pierde el tempo de la jungla, pierde lo uno, sí, justo lo que dije, tienen que hacer eso, luego esto, y luego el blue. O sea, el dragón ni siquiera era una posibilidad real, era una circunstancia. La circunstancia se cumplió, pero aunque se haya cumplido la circunstancia para conseguirlo, ni siquiera lo puedes pelear porque ahí tienen un mejor early que tú. O sea, el Varus y Maokai tienen mejor posibilidad de hacer una buena pelea en early. Tienes que esperar a tu R. Con Nocturne tienes que esperar sí o sí a la R, al nivel 6. ¿Cuánto le falta para el level 6? Para ver, level 5. Creo que le falta poco para el level 6, así. No debería pelear nada ahora mismo. Ahora mismo debe ir de chill, hacer el cangrejito. Puede pelear eso porque Ludwig tira más rápido. Ah, la tarea le hizo hermoso. Ahí, está muerto, está muerto. No. Bueno. A ver. Buena, 1 por 1. A ver, la tarea entró perfecto. La tarea entró muy bien, pero así mejor. Así tiene mejor R. No. Corre. Listo. Ahí, ¿quién se ha beneficiado? Se podría argumentar que el Atrox, pero Nel. El que sale beneficiado es el Nocturne, porque el Nocturne sacó ventaja en kill, o sea que es un mejor back. Uy, no, la voz es una paliza. Sacó mejor back, porque ahora tienen más oro por la kill y pueden pelear el dragón. Si el Rakan vaquea y luego gankear a la bot lane enemiga con pocos minions, cuando los minions lleguen acá, llegan aquí y se pongan a pelear y se mueran un par, él puede pelear, matar al Varus. O simplemente pongo a farmear, o sea, ese dragón de aquí es totalmente useless para el Nocturne. No es useless, entre comillas useless, porque básicamente el Nocturne no estaba jugando para el dragón, estaba jugando para hacer las larvas, que es lo que más lo beneficia. Pero el dragón es una circunstancia que es puramente de Sejuani, la que te pone el tiempo aquí es Sejuani. But Sylvie kind of splits off and is very late to re-engage. They kind of just let Call Me die
in the meantime. And then after that, it's this 2v2 that they don't really want to opt into. Very weird passage to play. I think they could have maybe committed to the fight a bit earlier there. Sylvie playing very defensively. Igual ya el Nocturne. No tienen control de la partida ahora mismo. Puede gankear la Drex. La botlane no debería pelear más cosas contra el Maokai y el Varus. And you can see with the build that Dundon's Bueno, gone, so faltan maybe no to cut down the healing the 2 minutos para el larvas. Pueden hacer larvas de nuevo. Que vaquee el Nocturne, que está full todo. Vaquea el Nocturne y se hacen larvas conjunto al Ludir. La realidad es que está limpiando visión en dragón. Para eso están haciendo para hacérselo. Por eso pues están limpiando visión en varón. El dragón, para hacerlo o para ver si lo hacen. Sé que se lo van a hacer, pero es que no ha comprado. Bueno, se lo van a hacer. Con dos picks. No tiene presión, pero tiene presión en mid, pero en bot acá llega el Rakan, bueno, está dando para 2. Puede que sí, pero acá a mí no me va a tener una presión, porque Varus quiere pelearse de Rift, pero no pueden pelearlo ya. Ya la tipa ganó, y acá también se ganó la presión. Dragón para NS. Easy. O sea, todo fue error y culpa de Mauk. El momento que se paró aquí contra 2 y 1 se dio todo el early se dio. 80% chance that it's Chemtech. Esta partida tienen que escalarla. No, escalarla no, acelerarla. El equipo de NS tiene que acelerar la partida. Porque el Varus así es un problema mayor que el Serirra. ¿Por qué? Porque Nocturne tienen que jugar a piquear gente igual a Taliyah. Y el equipo de estos quieren jugar a tener todos juntos, básicamente. Así que el late sí tienen que estar todos juntos y eso beneficia para el equipo azul, no para el equipo rojo. Así que vamos a ver. Bueno, Fuchor. Es que sí, el early es de ellos, no pueden hacer nada. El early es de ellos, puramente. Tienen que ver lo que pase aquí. Está rascado algo ya. Power inside lanes, things like that, certainly going to be very valuable, especially with the pseudo globals that they do have available. Uy, Speaking of which, here comes one towards this top side, and there is the flash out. No. Peter not quite there in time though, as G-Wood skates over the wall. They find the knockup, and it's G-Wood that collects it. The shutdown goal going to the Zeri. You know, this looks like a play where it's like, okay, Juju survives, this is great. Given the gold over the Zeri, a ver qué más pasa. Scenario, honestly. Second kill there, and ok, predicciones. 1. Me pasan dos cosas. 1. Que la botlane sea demasiado espacio de la presión, porque Ludir no tiene capacidad de pushearle a la Varus. O 2. Que el Nocturne baje a gankear junto a Ludir y que la botlane presione top y la Taliyah se mantenga fresca en mid. Fresca. Cuando viene el dragón falta un chingo y también falta un chingo para el heraldo. Faltan 2 minutos para el heraldo. Así que el Nocturne se puede poner a farmear y voy a hacer más un gank. Pero tienen que evitar que la Sir y el Varus se feden en ese tiempo muerto. Ese tiempo muerto es lo que necesita Varus y Asir para que no siga sacando ventaja. Porque cuando aparezca el dragón se lo van a hacer de nuevo el equipo rojo. Porque tienen la presión, tienen el early, tienen todo. Si el equipo de rojo comete un error, por mínimo que sea, no van a poder seguir acelerando la partida. A ver. Queda un minuto lo que dije, no pueden sacar presión. Está Udir, así que no puede sacar presión. No me importa. A ver, sí, justo lo que dije, no se viene demasiado. Bueno, no, sacaron más 2 placas. Así que no te sigue tanta presión, estás jugando de chill, como dije. Taliyah está jugando sin pushear mucho, está de chill. Se va, se mueve, el Udir no pelea nada porque no hay que pelear nada. Así que está por arriba intentando mantener a otros normalito. Van a jugar para Heraldo. Heraldo lo quieren tirar en top o en mid. Pero quieren tirar el Heraldo. Heraldo es lo que quieren, por hacer y está arriba. Porque así puede ir con el Rakan y mientras que Udir está ahí abajo matando el tiempo con la botlane. Porque el Udir no se va a morir, el Udir no se va a poner a pelear contra un Varus y un Maokai. Se va a quedar de chill, relajadísimo, papá. A ver. Van, queda el Atrox. No creo que sea buena idea. No. Estoy tan tranquilo, o sea, no hay que forzar nada de nada. Que la Taliyah gane presión de mid. Taliyah saca presión de mid y van a acelerarlo de free, mejor. Debería.
absolutely nailed it, because they wouldn't have got Quieren yankear a la Trox para poder que no haya una teamfight en Heraldo. Porque no hay presión de mí, porque ya no están una línea se reinició la oleada. Así que yo está full pusheando abajo porque lo tienen que hacer Ludwig mientras que ellos están acá arriba. Así está el mapa, básicamente. Ahí está, mientras los 4 están acá en este área, Udry está acá arriba, abajo solo. Y el Udry puede escapar de quien sea. Puede ser Ramus y aún así va a escapar. Puede correr para acá, correr para allá, correr para allá, correr para acá. O sea, el Ludwig es un dolor de cabeza básicamente. Pero como no detuvieron en él, le dieron demasiada ventaja al equipo de rojo, pues van a poder salir toda la partida. Y si el equipo azul se deja hacer eso, a minuto 30 gana NS wins, básicamente. Pero si lo pelean un poco mejor, el equipo azul comienzan a ceder un poquito menos, a complicarles la pucheo de las oleadas, complicarle a la botlane su permanencia en top. Tal vez puedan alargarlo hasta el minuto 40 y ganan la partida, básicamente. I think the true damage bear might have got it. It's really high with all coming again. A ver. Why is Varus? De chill. Sí, o sea, vamos a jugar Heraldo, de chill, están farmeando. Mira. Rico, hermoso. ¿Por qué está Taliyah acá arriba? ¿Por qué? Porque Taliyah tiene la R, te puede aplastar para acá de una vez. Serita aquí en mid, ¿por qué? Porque está safe. O sea, correr de aquí a aquí es mejor que correr de aquí a acá. O sea, es un rango mucho menor, básicamente. ¿Qué está haciendo el Ludwig? Lo que dije, básicamente. El Ludwig no sabe salir de aquí en un buen rato. Pero aquí la Taliyah está acá arriba y cambiaron líneas, básicamente porque la Taliyah puede correr de aquí a acá y abrir el mapa. Cerrarlo. Y Serita no tiene que caminar por aquí y mantenerse vivo por acá y puede ir por acá, básicamente. Fue un swap perfecto. Porque hasta miren cómo están las oleadas. Se acaban de topar la oleada en mid y se va a topar la oleada en top. No perdieron ni una oleada. El Ludwig está haciendo lo que quiere porque nadie puede defender a Ludwig. Nadie puede defender a Ludwig. Ludwig va ahí solo por acá abajo como si fuera su casa. Pero bueno, veamos qué pasa. O sea, mi predicción es que esta teamfight, si NS la hace bien, lo que tiene que hacer es pushar esta oleada, hacer acelerar lo más rápido posible y correr, porque tienen un problema. O pueden hacer esto, pueden poner visión aquí, y al que se pare más de los de KDF, les entran con todo. Les separan el mapa, lo dividen, lo aíslan y lo matan. Pero el problema de eso es que ellos tienen una mejor TF, lo de KDF. KDF puede entrar con el Atros con la R, puede entrar con el Azir, la R es Juani, la R Maokai y la R de Varus. O sea, son un combo básicamente. O sea, tienen vainas por todos lados. Tienen que aislar a alguien. Aislar y sacar la ventaja numérica. Porque ahora están 5 contra 4. Si sacan algo, pueden hacer un 4 contra 4. Mientras que está el tipo que está acá abajo de chill. Básicamente. Tiene TP. A ver. Sí tiene TP, pero no creo que deba de saber. O sea, no debe pelear. Aquí el Ludwig se tiene que mantener acá. Si el Ludwig se mueve para acá, troleo. O sea, esta es la peor opción de Ludwig. Ludwig tiene que seguir pusheando. Porque aquí está en un 5 contra 4, pero tienen la capacidad de dividir el mapa. Y si la Taliyah mete la R aquí, ellos quieren pasar para acá, literalmente se están vendiendo toda su capacidad de engage. Porque todo su pensamiento lo usaron para pasar un muro. Y esto pueden iniciarlas de front to back. So, ya veremos qué pasa. NS puede ganar esta teamfight, pero no como una teamfight, sino como un aislamiento. And we saw that. It's been a while. I don't remember the last time Zeri was consistently in a specific lane. Finally coming back to the mid lane now. Spend a lot of time top. A ver cómo pasa. No tienen la presión de mid, no de chill, no hay que apurarse. El Udry está solo allá abajo, básicamente. Aunque saquen la presión. Bueno, bajo la sirve. Uy, papá. No peleen, no hay que pelear nada. Nomás pushen las líneas. Dividen a alguien. Están pushando la línea. Creo que vamos a ver la teamfight. Me gusta la teamfight. A ver cómo se la aplican bien. Yeah, a lot of gold we saw from the plates there, and Zeri being the main recipient, O sea, as esto we es saw. súper sencillo. No tienen que hacerlo bien, por favor. Don't know the soul yet, Ok, ya se fue hace Juani. Pero aquí no tiene más presión en mid. Y la Sir se dio cuenta y fue a ayudarlo porque tiene TP de la Sir. Pero aún no lo tiene, así que podrían iniciar realmente. Pero tampoco es bueno para NS iniciar. O sea, ya pueden iniciarlo porque ni Asir ni Atrox tienen TP.
pero creo que prefieren pelear por el Drake porque la botlane tiene mucha más presión que la botlane aliada. Si van para Drake. El enemigo se va para Drake porque sacaron las presiones, tienen presión en el bot y en mid. Así es un Drake que es lo mejor, sí, así no pueden acelerar la partida. Acá, KDF hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque les quitó la capacidad de acelerar la partida. Este dragón es lo que acortaba el tiempo de la partida. Ahora de 30 minutos va a pasar a 35 o 37 como máximo. O sea que los ayudó ese dragón. Aquí NS tuvo el error de que no pushó lo suficientemente rápido, no tuvo la presión correcta. También porque no pudieron, pero no la consiguieron básicamente. Así que ahora tienen que pelear el dragón para conseguir acelerar la partida. El problema es que están en una teamfight contra un equipo de teamfight. Y no creo que salga bien, la verdad. No deberían pelear eso. No deberían pelear eso. Si lo pelean vamos a perder sí o sí. O sea, no. Okay. Aislaron, ok, entraron, aisló, pegó, aisló. Se fue uno de vida, no puede ser. No, se murió el carry. Bueno, mataron. No, pues se quedaron 2 a 1 de vida, qué rabia. Pues vamos a pelear contra el equipo de teamfight. Debieron hacer el Galdo. Absolutely, I feel like honestly G were making a pretty big error there. Pero bueno, Chase down Handle, greeting for the kill and not playing for the fight, ends up being caught up by this Aatrox who is getting stronger and stronger and did pick up the kill from that Zeri as well. Mal hecho. Ahora aquí tienen su win condition. Tienen que jugar ahora a pushear 1-3-1 toda la vida. Aquí que hacía la botlane, o sea, ¿qué hacía ahí el Rakan? Nada. Mal parado, básicamente. Esta partida, ahora mismo, la gana KDF. Sí o sí. Si esto sigue como está, gana KDF. Porque en teamfight no tienen nada que hacer la gente de NS. Nada. Si a menos que KDF comience a jugar aislados y le comiencen a matar uno por uno, NS gana. Ya. Así de simple. A ver. Mira eso. Teamfight. Ganan el Aldo. Bam, 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 bam. No tienen presión, no tienen nada. Tiraron torre, pero a mí están cayendo, están cayendo. O sea, esta partida ya ganó KDF. KDF ya ganó. Uy, lo aisló. Ah, pero no pueden matarlo, tío. Es que nada, no pueden. No, no pueden. Ya perdió. NS perdió. O sea, sí, metieron Aatrox, pero, you know, la top lane. O sea, no. NS perdió. Todo su win condition se puede por el suelo. Ahí tienen que matar. O sea, nadie sabe. Se perdió. Estoy tan seguro que perdió. A ver. Es que no pueden pelear TF contra un equipo de TF. O sea, no pueden. Ya perdieron. Ya, esto es GG. GG next. GG next. A ver. O sea, que no pueden hacer nada, no pueden jugar. Ya se acabó el partido. Acabó la partida. O sea, useless. O sea, literalmente fueron useless. A ver, están ganando en kills, pero o sea, no tienen nada de presión. Que no pueden sacar presión porque no ganan en TF. O sea, ellos saben que ganan en TF y le van a sacar toda la presión del mundo. A ver. A ver. Están haciendo de nuevo bien, ok, ahora están de nuevo haciéndolo bien. El ult abajo, ok, el problema aquí es que tienen a su Zeri sola. Tú no te lo estás cuidando, sí, pero hay una torre, tu presión está aquí. Tu presión está como máximo aquí. La Zeri está parada justo lejos de la presión. Saben que aquí arriba están los 3 que pueden iniciar. Si estuvieran aquí, la Zeri estuviera muerta. Pero están haciéndolo bien, porque el Rakan debe estar acá abajo junto a la Zeri. Pero no importa. Digamos que quieren hacer es dividir mapa. ¿Pero dividir qué? Hacer un Baron. Cuidado Baron. No se lo van a hacer, no son tontos. Ustedes pueden llegar a un segundo. Lo que tienen que hacer es jugar el 1-3-1 de toda la vida. Y que Udyr y Taliyah intenten no morir mientras que la Zeri y Rakan intenten tirar mid. Básicamente. Y cuando vengan a matarlo a la Taliyah o lo que sea, se corre para atrás. Udyr corre para atrás. Y en el otro intentan matarlo. Si nada más uno, lo matan entre 2 y ya. O sea, eso es lo que tienen que hacer. Buscar aislamientos. Y no lo están haciendo. O sea, NS perdió ya. Ya perdieron. O sea, estoy tan seguro que no tengo que ver los teamfights. Ya perdieron.
KDF tiene toda la ventaja en teamfight y están jugando teamfight. A ver, ya te dejó sacar la presión de un Atrox, no tiene presión, bam, 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 bam. Bam, bam. A ver cómo pelean esta teamfight. Ok, a ver. Tiene Atrox TP. Atrox tiene TP. Tiene TP, pero ya está en la jugada. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué tiene NS para ganar la teamfight? Ahora mismo que aíslen al Varus. Si aíslan al Varus y el Maokai no puede cuidarlo, ganan la TF. De free, cabrón. El problema es que el Varus no es tan tonto como para dejarse aislar de una Taliyah y un Nocturne. O sea, el Varus va a correr como perra, a hacer que eso sirva, que así los empuje y se engage. Les inician de nuevo con el Age de la R de Maokai. El Batrox viene y se los borra, y viene el Varus y tira una W y ya. O sea, eso tiene ningún tipo de mérito, ¿sabes? A ver, vamos a ver qué pasa. O sea, a menos que aíslen al Varus, le aprenden la TF. Pero bueno, tienen que aislar al Varus. El Varus, a la 100 no pueden aislarlo porque tienen la R. Tienen que aislar al Varus. A ver, buena Taliyah, buena, ok, 3 contra 4, bueno, a ver, entró el Atrox, ok, ahorita están, ok, Udi está arriba, están peleando en un, aislaron al Maokai, ok, buena, aislaron al Maokai, ok, corre, no se muere, buena, ok, la robó, oh shit, ok, esta partida, minuto 26. A ver, se alargó hasta minuto 36. A ver, ¿no? Minuto 31, luego... Sí, como 39, casi 40. O sea, la alargaron. Hice un problema para NS. Un problema por esto. Esto es un problema. Y esto también. ¿Qué tiene NS para late? Pues esto. A la peli en verde, o sea, tienen a la feminista, o sea. Ok, pero digamos que siguen haciéndolo igual de bien, que aíslan a un enemigo y se lo cogen todos. Porque eso es lo que hicieron, aislaron a alguien. No ganaron la TF porque aislaron al tanque, no al daño, y que se muere el Nocturne básicamente, por eso. Pero lo hicieron bien, aislaron a alguien y lograron ganar TF. Robaron Drake, eso es un puntazo, eso es GG. El problema es que si están jugando a TF contra un equipo de TF, tienen que jugar sí o sí a puchar la línea, meta la oleada. Su presión es así, su línea de presión es así. Mientras que la presión es esta ahora mismo. Y se metieron a todo el área de KDF y casi mueren. O sea, pero bueno, salió bien porque hicieron una buena TF. O sea, son coreanos básicamente. Vamos a ver. Ahí tienen que salir de ahí una vez. Ahí salgan de ahí, o sea, no pueden tirar a la mid. Salgan de ahí. O sea, salgan de ahí. Pueden tirar. No, lo dejaron tirarme aquí de supongo. Salgan de ahí. Bueno, quedaron mid. Vean, limpia todo. Back. Y... Ok, esto se puede ganar. Maybe. Si siguen jugando así de mal el KDF, que no saben pelear las TF y están mal parados, pueden perder. A ver. It's probably the same pixel, yeah. Ok. Están sacando la presión. Ahora sí tienen la presión. Ahora sí están jugando lo que tienen que jugar. Ahora la presión está aquí. Lo tienen encerrados a ellos. A los que hay que encerrar. Está el super aquí, está el jungla acá y nada más hay 3 aquí. O sea, la presión está perfectamente planteada. Ahora es cuando esta es la jugada que están buscando. Mantenerlos siempre aquí encerrados. Y que el Udyr esté siempre en este área aquí o esté en este área acá, básicamente. Siempre, porque Udyr no tiene nada que hacer en TF. En TF Udyr es bastante useless. Up in farm almost completely up against this Varus, and as the game goes on, the longevity of the Zeri is going to be a little higher. Bien. Vamos a intentar matar a la serie. Está el Udyr por abajo. Ok, no peleen TF, no, nada que hacer ahí. Que alguien pushee todo. Udyr. No, bueno. Menos Udyr no quiere pelear contra la serie que la metan bajo todo raro, así raro. Pero está bien, por ahora lo están haciendo bien porque no están forzando nada. Uy, se va a morir. Ok. Uy, la esquivó. R de Taliyah. Ay, ya ganó. Ay. Le mató a
su propio There's an Aegis equipo. Grasp. Ay, Doesn't get a lot of ya, value as now Peter's on no, that flank ya. angle. And you can see the Uf. Zeri wants to find a way in. They want to save Bueno, no sacan nada. their Pueden Zeri, but sacar it's not Barón going maybe, to pero no work out. creo. Sylvie and Dundun just lying on the floor. And now these theoretical flankers possibly caught out themselves. See whether Jiwoo can actually Está get igual en some oro, There's así the que... flash. O He's sea, gonna aún have to pueden flash out. ganar. There's the Oh, qué ulti buena as TF. well. As Under Uy, once no, again will ya. target the Ya, Empress vale, Divine. vale. It's just Uy, too good. no. And the No, block no, no, be ya, about ya. Beautiful. Ya perdieron el game. Ya. O sea, jugaron justo lo que no debían. A lot of rough you know when you have. Jugaron justo lo que no debían. Ya perdieron la partida. Yeah, they didn't want. Ahora sí perdieron. The enemy team. It's gonna his real Ya, GG. back. Ya está GG. I think we should. Ya más ahora es asediar, tirar, de cheat, no pasa nada difícil. Ya está GG. Bit of gold. Y jugaron justo lo que no debían. So far Fueron a TF. there. O sea, I've seen them ¿por over the qué el last couple of Nocturne fue a weeks. apoyar una línea en otra They liga just que puede push them out. escapar? O sea, Pulling me out. what the fuck. And O sea, ya perdieron, ya. En ese Yeah. perdió. just feel like the stand for Zeri. They A don't ver. go last stand. Ya, para ver. A ver si en ese Team win. perdió, o I think they're sea, gonna go ya, back. la regalaron. The knock De cheat, la regalaron. save the game, and I don't think. These guys Sí, la separating regalaron. losses against Facilito. Pro. Yeah, Ya. and I feel O sea, no había más nada que ver. O sea, estaba regaladísimo. El momento que pelearon TFs. El momento en que ellos comenzaron a jugar, a hacer esto. A pelear en 5 contra 5. 5 versus 5. Y no aislar gente, pushar las oleadas y mantener la presión. Ahí ellos perdieron. O sea, perdieron. Porque hace un Nocturne pushando top con la talilla aquí. En vez de pushar talilla que tiene la red para escapar. Un Nocturne que no puede escapar. Nada más entonces One in Nocturne. Entonces One in Atrox. Y Talía intentó ayudarlo y lo perjudicó. O sea, porque... O sea, debiste dejarlo morir, es más. No debiste pelear eso para nada del mundo. Pero bueno. like it's got to feel a Y- bit frustrating for Nongshim because they had good moments y- in the early y sí. game, but weren't really able to translate the Zeri. There was no. Y si suban a los bots. Bueno, ya se acaba el directo pues. No me era para grabar esto. GG gente.